Este tema del karma me rechina mucho. De nuevo, aprovecho para escribir sobre el título que nos ocupa, a propósito de un requerimiento hecho por mi amiga Marga, como consecuencia de una sensación de incomodidad que, según me dijo, sentía cuando estaba leyendo un libro que trataba sobre regresiones y reencarnaciones. Mari Carmen, estoy leyendo el libro y me estoy poniendo mala. Me surge un rechazo tremendo y no sé por qué. No puedo soportar el pensar que tenga que estar sometida a la rueda del karma para siempre. No soporto pensar que no se pueda salir de tanto sufrimiento. Respondí a Marga que ya sabía el por qué sentía ella esa sensación desapacible cuando leía sobre la mecánica de la reencarnación descrita en el libro. Reconozco que yo considero el libro bastante bueno, pero también había pensado durante la lectura del mismo que aquí habría que puntualizar algunas cosas al respecto de la reencarnación y del karma, porque no todos los niveles de entendimiento son iguales y por tanto los niveles de conciencia tampoco. Verás, Marga, en cuanto al tema de la reencarnación, hay algunos puntos que no toca el libro, porque se trata de explicar de una manera organizada la dinámica para ser comprendida por la mente lineal. Sin embargo, no vendría mal plantearlo bajo el prisma de una conciencia con una perspectiva más expandida. Voy a intentar exponerte un pequeño esbozo sobre la reencarnación y el karma, desde la perspectiva cuántica que supone el proceso sagrado de integración. Recuerda que este proceso sagrado, desde el despertar espiritual, se desarrolla en 3 fases con sus estados de conciencia bien diferenciados. Por cada fase que pasamos, nuestras frecuencias aumentan y accedemos a dimensiones más elevadas y cercanas a nuestro origen, a ese centro que todo lo integra. Recuerda el dibujo del círculo de raíces, que a mí me gusta tanto, para exponer gráficamente el proceso de integración. En cada fase a la que accedemos, vamos adquiriendo más perspectiva y nuestra conciencia va ampliando y conociendo eso que somos en cada uno de los niveles que vamos alcanzando. Y es muy cierto que lo que en una dimensión o fase impera una ley de esa dimensión, a la siguiente fase y ampliación de conciencia, esa ley queda subordinada por otra verdad más extensa y amorosa. Y lo que antes nos servía en la vieja ley, ahora en la próxima superior se nos queda obsoleto. Tienes que ir desprendiéndote de lo desfasado si quieres seguir avanzando. Es nuestra conciencia la que se mueve hacia el origen. Nuestros cuerpos aparentemente son los mismos, pero no es así. Ni nuestra conciencia tampoco. Nuestra conciencia en este proceso interno se ha ido desplazando hacia el futuro, ese polo liberador y opuesto a nuestro pasado. La densidad ha sido transmutada por vibraciones más ligeras y elevadas. Esa transmutación nos resultó muy molesta en todos los sentidos, en todos nuestros cuerpos.
aunque ante los demás apareciésemos con nuestros cascarones de siempre, por dentro se había ido haciendo el exquisito refinado que se produce dentro de una crisálida, en donde la oruga va mutando en mariposa. Los que nos rodeaban no se han podido ni imaginar todo esto que ha estado pasando dentro de nosotros. Aunque también es cierto que los que aún permanecen a nuestro lado es porque nuestros cambios también los cambiaron de alguna forma a ellos, para bien. Cuando nosotros nos íbamos liberando de todas esas redes neuronales viejas, malsanas y adictivas, siendo cada vez más nosotros mismos, ellos también tuvieron que hacer sus propios cambios para poder acoplarse a nuestras nuevas energías. Costó lo suyo, también supuso retos para ellos, pero al final ganamos todos. Y todo esto anterior para remarcar que el tema de la reencarnación y el karma no se lee de la misma manera desde la perspectiva baja de una persona que no ha elevado su conciencia y no ha decodificado su ADN del futuro, que desde otra que sí lo ha realizado. La percepción es diferente y por tanto la creación externa también. Y todo, recordemos, sigue funcionando bajo la perspectiva de la física cuántica. Lo de dentro crea lo de fuera. Cuando una persona no ha despertado y por tanto permanece en lo que se llama conciencia de hipnosis, está totalmente a merced de la rueda del karma. Las energías externas lo moverán de un extremo al otro, según necesiten resolverse y equilibrarse. Y lo que en una vida sembró, en otra vida lo cosechará. Y la dinámica pendular del karma a modo de una pelota de ping-pong regirá su vida, siguiendo la ley de causa y efecto. Esto no es malo para el alma, porque es la manera de recabar experiencias y aumentar así la información de su disco duro, por llamarlo de una manera desenfadada. Pero llega un momento en el peregrinaje del alma en que su disco duro ya está llenito de experiencias opuestas y a la vez complementarias, con sus consiguientes informaciones y enseñanzas. A esta alma, madurada por la multitud de experiencias, no le queda otro remedio que mirar hacia el centro de su ser y comenzar el viaje de regreso al hogar. Este es un viaje de conciencia, un viaje hacia su interior. Este momento se denomina el despertar. Siempre, 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 cuando un alma mira suplicante hacia arriba, por denominarlo de alguna manera, aunque realmente procede del ser interior, automáticamente tendrá respuesta a su oración. Por muy imbuida que esté ese alma en la energía de su karma. Es física cuántica. Recordad, el que busca encuentra, el que pide recibe. Y entonces se pone en acción la ley de la gracia, ley que abole, con la transmutación o expiación, la energía kármica que estaba bloqueando el flujo energético que dio lugar a un determinado patrón psicológico, emocional y físico, con su consiguiente problemática de sufrimiento. Esta ley de la gracia, procedente del sagrado vacío, es la que compruebo ejecutándose amorosamente siempre durante las sanaciones cuánticas. La persona y yo quedamos inmersos dentro del campo del vacío, o punto cero, o el no tiempo. Y desde ahí
a la persona que está recibiendo la sanación le emergen memorias pasadas, pero vivas, activas. Esto está explicado en el vídeo que se llama El vacío, el trono de Dios en nuestro holograma cuántico. Así ocurre, por ejemplo, la persona a la que aflora en ese momento de la sanación la memoria de estar enterrada viva. Y acto seguido se ve liberándose y ascendiendo hacia seres amorosos que la reciben. O la persona que se ve confinada en una especie de oscura capilla medieval con ropajes de terciopelo de la época y con algo parecido a lo que podría ser un cinturón de castidad oprimiéndola. Y luego se ve liberada de ese escenario agobiante y se ve feliz en medio de un campo verde, soleado, luminoso. O la persona que ve que la están quemando en esos momentos en una hoguera y acto seguido se ve liberada de ese terrible sufrimiento. Bueno, pues regresando al momento en que un ser despierta y su kundalini se activa dentro de él, el karma comienza a removerse por este fuego evolutivo recién despertado y la dinámica de ping-pong pendular de acción-reacción entre el corazón y la razón se ve también afectada, comenzando a alterarse las distancias entre los dos polos opuestos. Con este despertar del fuego kundalini se rasgan los velos que separaban la conciencia usual que la persona había tenido hasta esos momentos del plano astral. Y estos polos opuestos ingresan en una espiral ascendente que los conducirán a una irremediable convergencia en el punto central de la espiral o punto cero, que será la coronación, la terminación de la travesía de la conciencia por dicho plano astral. Nos sirve de nuevo la imagen del ascenso hacia la cumbre de la montaña. Conforme la persona se va integrando, los opuestos son cada vez más equidistantes, acercándose hacia la unidad del centro u origen. Siguiendo con el símil de la montaña, el tramo que va desde la base de la montaña hasta llegar a la cumbre es lo que se llama la travesía del plano astral. Para atravesar este plano es imprescindible la abnegación. No puede atravesarse sin la ayuda amorosa a los otros y aplicando el conocimiento que también vamos adquiriendo durante la travesía. Recordemos que la llegada a este punto cero supone la unión entre el corazón y la razón, entre el hemisferio derecho y el izquierdo, entre nuestra parte femenina y la masculina, entre nuestra materia y nuestro espíritu. De otra forma, los siguientes pasos no podrían hacerse de manera consciente, y esto es un requisito imprescindible para realizar el sagrado proceso, puesto que se trata de un viaje desde la inconsciencia hacia la consciencia, cada vez más despierta. Esto no se hace por azar. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, en esos momentos pensamos que ayudamos a los demás, pero realmente nos estamos ayudando a integrarnos a nosotros mismos, aunque no seamos conscientes de eso en esa etapa. Bien, pues de esta manera, con nuestra entrega negada, vamos quemando o transmutando karma, aunque no lo sepamos, y nuestras energías se van integrando hacia ese punto cero, la cima de la montaña. Y por fin esta integración da como resultado el ascenso a la cúspide de la montaña,
que supone llegar al 50% de la transmutación del karma, lo que se llama experiencia cumbre, y la kundalini sale por la coronilla y se produce la iluminación o bautismo. Y en esos momentos el karma queda trascendido. Y si antes las almas tenían que venir vidas y vidas, y entre una vida y otra tenían su repaso de vida al morir, y luego su planificación en el plano sublime de la siguiente vida, ahora con la experiencia cumbre, el repaso de vida se hace en la conciencia de la persona estando viva, aunque la persona no tenga conciencia o recuerdo de ello en esos momentos, pero el repaso de vida siempre se hace. Y en ese repaso se le dice que su experiencia como alma está ya completa, que ha conocido el amor incondicional y que ella puede decidir si quiere seguir en esta vida que está viviendo o no. Con esta experiencia cumbre, la rueda del karma ha quedado trascendida y las reencarnaciones sucesivas también. En la tradición judeocristiana, aunque no aceptan la reencarnación, sí hablan del pecado original, que no es otra cosa que la rueda del karma. Y que, por cierto, se dice, que con el sacramento del bautismo queda abolido ese pecado original. También es importante puntualizar que en el plano astral los ritos, los símbolos y las ceremonias tienen su fuerza. Pero una vez que se alcanza el siguiente plano, el plano crístico, todas las leyes que regían en el astral quedan relegadas por unas leyes superiores, más amorosas e integradoras. El alma accede a la simultaneidad de dimensiones del espíritu. Y las energías astrales quedan supeditadas a las fuerzas superiores de la siguiente dimensión. En esos momentos, muchas almas que llegan a estos estados eligen marcharse de la Tierra, pero otras deciden quedarse y seguir realizando las siguientes fases del proceso sagrado, llamado de la redención. Esta es la conciencia de un bodhisattva. Es el que ha llegado a la cumbre y regresa para traer el tesoro encontrado a sus congéneres. El alma hace en esos momentos su repaso de vida, pero también allí se le muestra el futuro, lo que debe hacer en su vida a partir de ahí, si decide quedarse y realizar toda la redención. Con el amor que ha conocido y con el que ha sido irradiada, podrá hacer la segunda parte del viaje, que es la integración de la sombra. Sin esta iniciación de amor incondicional, nadie podría confrontar su sombra. Es tremenda esta fase. Y la realización con mayúsculas no está asegurada. Queda un tremendo trabajo de integración o redención por parte de esa alma que se ha quedado. La voluntad superior de ser es imprescindible por parte de la persona porque la encarnación de ese reino invisible es proporcional a la voluntad de entrega de la conciencia que está encarnada. Lo de arriba, por llamarlo de alguna manera, vendrá hacia abajo, hacia la parte que está encarnada, proporcionalmente al trabajo interior que haga esa fracción que está encarnada. Recordad los dos triángulos opuestos integrándose mutuamente en la figura de la estrella de David.
Muchas personas que tuvieron su experiencia cumbre hace muchos años, 15 o 20 o 30 o más años, y no supieron qué les había sucedido en toda su extensión grandiosa, excepto que habían tenido una experiencia espiritual extraordinaria, se quedaron enganchados a la experiencia y de este modo frenaron de alguna manera su avance, porque volver a sentirla se convirtió en su meta. Y resulta que la segunda parte se trataba de iluminar, confrontar e integrar la sombra. Y eso era tremendamente desafiante y desconcertante, y suponía sentir tribulaciones y pruebas diametralmente diferentes de lo que habían sentido en su experiencia sobrenatural, llegando finalmente a concluir que ese dolor que aparecía cuando la sombra quería emerger para poder ser integrada, aunque ellas no tuvieran conocimiento que era la sombra, no podía ser el camino. Y es que para hacer la segunda parte del viaje hacia el origen, es imprescindible la conciencia del camino que se ha tomado, porque justamente se trata de trascender toda la vieja inconsciencia. Por tanto, no se hace esa travesía por casualidad, sino totalmente consciente de lo que se está haciendo. Por supuesto, esta conciencia va aumentando progresivamente, conforme vamos dando los pasos con nuestra voluntad de ser y encarnando al espíritu en estos cuerpos nuestros. Eso es lo que se ha llamado la resurrección de la carne, que no es otra cosa que la elevación de sus frecuencias, para poder encarnar al Cristo. También me he encontrado con gente muy joven que ya traen incorporado en su equipo los software nuevos, con la conciencia creativa, que se corresponde con esta iniciación del quinto chakra. Lo mismo que un dispositivo informático de última generación, recién salido de fábrica, y solo necesitan una pequeña activación para asumir toda esa conciencia que ha sido siempre motivo de secretismo, y que ellos la encarnan con total normalidad. Aunque también he constatado en algunos de ellos, que será cosa de juventud, una baja tolerancia a la frustración, al tener que compatibilizar la tremenda energía experimentadora y creativa que traen con las estructuras viejas que se encuentran, y que por el contrario, éstas necesitan su tiempo para ir dando lugar a lo nuevo, sin excesivo trauma que pudiera ocasionar un colapso energético, que más que liberación generaría sufrimiento innecesario. Esto también pasa dentro de nosotros si nos colapsamos energéticamente. De ahí la frase de Jesús: vuestra paciencia os salvará. Cuando uno tiene la experiencia cumbre, ha alcanzado el plano sublime, ese plano multidimensional en donde las almas planificaban las reencarnaciones. Se posiciona permanentemente en la conciencia creativa que supone esta iniciación. La conciencia del tiempo lineal cambia. Ahora la conciencia se puede mover al pasado y al futuro, porque de lo que se trata la segunda fase es de integrar nuestras memorias celulares del pasado para liberarlas con las del polo opuesto de nuestro futuro. Esto solo se puede hacer desde el punto cero, desde lo que se llama vacío, tiempo eterno, tiempo sin tiempo o entre vidas. Esta iniciación hacia la multidimensionalidad
tiene que ver con la apertura del quinto chakra, el chakra de la garganta. Y este chakra corresponde a la creatividad dinámica, la clariaudiencia, la comunicación y la autoexpresión de quien se es. Ya no hace falta morirse para planificar los próximos pasos, porque ahora pueden crear todos los pasos que necesites para alcanzar la total realización de ser un Cristo encarnado en la tierra. Así que, como vemos, las lecturas desde la vieja conciencia que se hace sobre las reencarnaciones cambia totalmente al acceder al quinto plano del espíritu. Es como dar la vuelta a una tortilla en este nuevo nivel de conciencia. De ahí que a Marga le chirriara tanto la dinámica de la reencarnación, aunque no sabía localizar el porqué de ese desasosiego que le producía la lectura del libro. Y hasta aquí la reflexión sobre el tema del karma y su final. Dios mediante, nos veremos en el próximo trabajo. Y como siempre, un abrazo desde mi corazón. Seguimos expandiéndonos, todos, en esta sagrada aventura.